Bueno, llegamos a este cuarto segmento y ya vamos para la pregunta. Esta es la lección número 36, la última, y se titula Crecer en Jesús y llevarle frutos. Y vamos para la pregunta número 12. Pregunta número 12. Perdón. ¿Cuál es el privilegio que te ha concedido Jesús al haberte dado libertad y salvación? Lucas 8:39. El privilegio de contarle a otros cuán grandes cosas hizo por mí. Repito, Juan 8:36 dice, de manera que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pues bien, Jesús estaba atravesando el mar de Galilea con sus discípulos en una barca y muchas otras barcas llenas de gente lo estaban siguiendo. Y Satanás trató de matar a Jesús y a los discípulos, levantando una tremenda tormenta en el mar, y todo indicaba que todos iban a perecer mientras Jesús estaba durmiendo en algún lugar de esa barca. Pero él se levantó y reprendió. En realidad, lo que hizo fue reprender a Satanás y a sus poderes, y reprendió al viento y al agua y a las olas, y se hizo una grande bonanza. Eso fue asombroso, uno de los mayores milagros de Jesús. Y siguieron navegando, y temprano, al amanecer, llegaron a la playa de Gadara. Era una de las 10 ciudades de un lugar que se llamaba Decápolis. Deca 10, eran 10 ciudades. Perdón. Pero allí en esa playa donde llegaron, al frente había un cementerio, y dos endemoniados que estaban todos lacerados, llenos de cicatrices y de heridas, con varios restos de cadenas que colgaban de sus cuerpos, y completamente desnudos, con los cabellos enmarañados, las uñas larguísimas y la barba. Bueno, ellos, al que pasaba por allí, porque ellos vivían en el cementerio, le caían encima y lo agredían y lo ultrajaban. Y cuando Jesús descendió en la barca con todas esas personas, si eran 200, 300, 400, no lo sabemos, ellos se abalanzaron gritando. La Biblia nos dice que tenían de 2000 a 5000 demonios esos dos hombres. Se abalanzaron, solo eran dos contra esa multitud, y todos corrieron despavoridos por la playa, huyeron aterrorizados. Los discípulos notaron, esto lo aprendí leyendo el capítulo Calla, enmudece del deseado de todas las gentes. Los discípulos notaron que Jesús no estaba corriendo junto con ellos, y se volvieron para buscarlo, y allí estaba donde lo habían dejado. Los endemoniados entonces esperaban hacerle daño a Jesús, pero Jesús levantó la mano, y solamente con ese gesto los demonios, que antes eran ángeles de luz, que vivían en el cielo, que sabían quién era Él, el generalísimo del universo y del cielo, y los demonios que eran los que estaban ejerciendo esos poderes sobrenaturales en estos dos pobres miserables. Ellos llevaban una vida de pecado terrible. Pues bien, reconocieron la autoridad de Jesús solo porque levantó la mano para que pararan. Y pararon. Y los hombres cayeron arrodillados a los pies de Jesús, y entendieron de alguna manera en sus mentes nubladas y enloquecidas
que estaban frente a alguien que podría ayudarlos. Pero cuando trataron de hablar, los demonios hablaron a través de ellos. Para hacer la historia corta, tú puedes leer toda la historia en 3 evangelios de la Biblia y uno de ellos es Lucas, a partir del versículo 26 hasta el 39, y el otro es Mateo 8 del 28 al 34 y Marcos 5 del 1 al 20. Pues estos hombres no pudieron hablar y Jesús simplemente expulsó los demonios de estos 2 hombres y ellos, cuando Jesús los expulsó, le pidieron que los dejara entrar en un hato de cerdos que estaba, una paria de cerdos que estaba por ahí cerca. Eran como 2000 cerdos, nos dice Marcos. Y Jesús simplemente dio una orden, id. Y los demonios entraron en los cerdos y se abalanzaron pendiente abajo y se ahogaron en el lago. El lago de Galilea también es llamado Mar de Galilea. Ahora, los cuidadores de los cerdos, estos eran paganos, por eso habían todos esos cerdos. Esta era una región de paganos. Se escandalizaron y llamaron a la multitud de gente de allí, que eran circunvecinos de la localidad, y llegando allá le rogaron a Jesús que se fuese. Pero mira lo que había acontecido con esos 2 hombres. En este relato, Jesús hizo un milagro poderosísimo, mayor que la expulsión de los mismos demonios, porque los transformó en hijos de Dios. Leo página 305, capítulo Calla, enmudece, el deseado de todas las gentes, párrafo 1. Mientras tanto, mientras la gente quería que Jesús se fuese de allí por el daño que habían recibido, imagínate cuánto valen hoy en día 2000 cerdos. Mientras tanto, un cambio maravilloso se había verificado en los endemoniados. Había amanecido en sus mentes. ¿Qué es amanecer? Llenarlo todo de luz. La luz divina ahora penetró sus mentes que habían estado enloquecidas. Ellos eran lunáticos por los demonios. Sus ojos brillaban de inteligencia. ¿Qué tipo de inteligencia? Colosenses 1:9 nos dice, inteligencia espiritual, porque el Espíritu Santo había penetrado en su mente, en su cuerpo. Sus rostros, durante tanto tiempo deformados a la imagen de Satanás, se volvieron repentinamente benignos. Imagínate, eso es sobrenatural. Ahora expresaban benignidad, bondad, los rostros de estos hombres. Se aquietaron las manos manchadas de sangre, y con alegres voces los hombres alabaron a Dios por su liberación. Además de todas estas declaraciones que comprueban que eran convertidos, ¿cuánto le tomó a Jesús? Un segundo. Además de todo eso, ahora vamos a leer algo impresionante. Unos párrafos más adelante, de hecho, en la página 307, mismo capítulo, Calla, enmudece, del deseado de todas las gentes, página 307, párrafo 1. Los 2 endemoniados curados fueron los primeros misioneros a quienes Cristo envió a predicar el Evangelio en la región de Decápolis. ¿Cómo?
¿Estás creyendo lo que yo acabo de leer? Es lo que dice la Biblia también, solo que aquí está más detallado. El testimonio de Jesús es el telescopio y el microscopio de la Biblia. ¿Cómo así? Eran paganos, no tenían las escrituras, no habían tenido entrenamiento, no tenían este curso, el camino, la verdad y la vida. No tenían esas 36 lecciones. Si los envió a predicar el evangelio como misioneros, los hizo evangelistas. ¿Quieres que siga leyendo? Dice que los envió, fueron los primeros misioneros que envió a predicar el evangelio en la región de Decápolis, en las 10 ciudadecitas que conformaban esa área. Ahora escucha esto. Durante tan solo algunos momentos habían tenido esos hombres oportunidad de oír las enseñanzas de Cristo. Claro, a los porqueros les debe haber llevado, no sé, media hora, 40 minutos, una hora, no sé, el ir hasta la ciudad, porque ellos están en las afueras de la ciudad, y llamar a la gente y causar todo ese alboroto y traer a la gente para que le mandara a Jesús a que se fuera. Bueno, no sabemos si fueron 20 minutos o 60 minutos. Bueno, el caso es que esos son los momentos que se mencionan aquí, pero habían sido solo unos momentos. Mira cuántos momentos llevas tú si estás comenzando de cero, si comenzaste de cero con este curso, estudiando. Y lo que estamos estudiando, lo que hemos estudiado, son conocimientos básicos, generales, elementales, por lo menos en gran parte. Imagínate, escucha lo que dice, durante tan solo algunos momentos habían tenido esos hombres oportunidad de oír las enseñanzas de Cristo. ¿Cómo quisiera yo tener un video o un audio con lo que Jesús les dijo en esos 20 minutos o 50, lo que haya sido? ¿Cómo quería tener ese audio? Ay, Dios mío, o video. Sus oídos no habían percibido un solo sermón de sus labios, de los sermones que él había predicado. No podían instruir a la gente como los discípulos que habían estado diariamente con Jesús. Imagínate. Pues cómo, los discípulos pasaban todo el día con Jesús, mañana, tarde y noche, 24 horas al día con Jesús. Y no sabemos aquí cuánto tiempo ya había pasado. 2 años con Jesús tenían, o 1 año y medio, 3, no estoy seguro. Pero llevaban en su persona la evidencia de que Jesús era el Mesías. ¿Cómo? Ahora tenían el carácter de Cristo. En el momento de la conversión, todos los pecados de esos hombres fueron colocados sobre los hombros de Cristo. Y Jesús les dio su carácter, les dio su justicia. Se hicieron participantes de la naturaleza divina. Jesús les dio esos méritos maravillosos. Podemos mencionar la bondad, la benignidad, el amor, la misericordia, la compasión, y la lista puede continuar. Pero llevaban en su persona la evidencia de que Jesús era el Mesías. Después de que eran ultrajadores, violentos y peligrosos, ninguna prisión los podía retener. Imagínate, eran de 2,000 a 5,000 demonios que los contenían. Ningún tipo de reja los podía contener, ninguna prisión. Ahora que eran hijos de Dios, mansitos, 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 bondadosos, gentiles, podían contar lo que sabían, lo que ellos mismos sabían. Escucha, de estos verbos que voy a hacer la lista, habían visto y oído y sentido del poder de Cristo. Y recuerda que Cristo es Dios.
Ahora viene este mensaje para ti y para mí. Aquí quería llegar. Es aquí donde quería llegar con toda esta exposición. Esto es lo que puede hacer cada uno cuyo corazón ha sido conmovido por la gracia de Dios. ¿Ya eres hijo de Dios? Si estos paganos con solamente, Dios mío, 20 o 40 minutos, así haya sido una hora de clase, llamémoslo así, de instrucción de Jesús. Claro que era Jesús en persona, ni comparación. Pudieron hacer lo que ellos hicieron. ¿Y qué fue lo que hicieron? En el mismo libro, en otro capítulo, se nos enseña que cuando Jesús, voy a ver si lo encuentro aquí rapidito, regresó unos meses después allá, estas personas que lo habían echado literalmente, estas personas que literalmente lo habían echado, ahora miles de ellos de estas 10 ciudades, por el trabajo misionero de estos hombres, ahora lo estaban esperando ansiosos. Es más, se nos dice ay, perdón, abrí aquí donde no era. Bueno, se nos dice en el deseado de todas las gentes y en la Biblia que Jesús realizó en Decápolis, meses después de que lo habían echado, él volvió con sus discípulos. Realizó el segundo milagro de los panes y los peces, y contando solamente los hombres, la Biblia dice que se contaban más de 4.000 hombres, o como 4.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Qué éxito tan estruendoso tuvieron estos dos misioneros evangelistas. Y recuerda que ni siquiera habían sido bautizados. En unos meses de trabajo. Claro que era un territorio virgen para el evangelio. Ok. Y quiero leerlo. Aquí debo encontrarlo rápidamente. Muy bien. Ok. Muy bien, vamos a ver si es este. A ver, lo estoy buscando aquí, Señor, ayúdame a encontrarlo. Muy bien. Muy bien. Bueno, en realidad ahora no lo encuentro, pero te lo quedo debiendo. Para el próximo segmento lo voy a buscar bien. Jesús hizo ese milagro, la segunda multiplicación de los panes y los peces, para paganos, y eran miles de personas que lo estaban esperando y lo recibieron de brazos abiertos, los que después lo echaron. Repito que era un territorio virgen, Decápolis. Pero no era esa la única razón por la cual estos dos misioneros evangelistas tuvieron más éxito. Tú puedes leer los 4 evangelios y no encontrarás misioneros más exitosos que estos dos ex endemoniados. Y eran paganos. Y ni siquiera tenían este libro. ¿Qué tenían? En su interior y en su exterior las evidencias de que Jesús era el Mesías y había nacido del Espíritu Santo. Yo quiero ver si alcanzo. Entonces, perdón, no leí. Hablándoles, aquí Lucas menciona solo uno, pero esta es una orden que Jesús dio para ambos. En Lucas 8:39, Jesús le dijo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y en realidad eran dos, aunque Lucas solo está registrando uno aquí.
Y repito, cuando Jesús regresó, algunos meses después, miles de personas lo estaban aguardando. Ahora vamos para el siguiente segmento, el quinto segmento. Ya vuelvo.